en su trono, pero aún así él, no es, él está pendiente de cada uno de nosotros y él se fija en nosotros, ¿sí? Y este salmo me parece muy lindo al final que dice que sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, no piensen nunca que están solos, ni que Dios tampoco los ve, ni se da cuenta de lo que ustedes hacen o de lo que hacemos, porque tendemos a hacer eso, a olvidarnos que Dios está con su mirada puesta sobre nosotros. Dice en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, el Señor sabe absolutamente todo, todo lo que está pasando acá, lo que está pasando en el mundo, ¿sí? No, no podemos creer, y eso es una mentira que el enemigo pone, que el Señor no se da cuenta de nada, que Él no se fija, que mire cómo están los malos de bien, ¿sí? Pero al final, ¿cómo está su alma? Realmente, ¿qué es lo que importa? ¿Sí? Hay muchos proverbios, hay muchos salmos que nos hablan de no envidien, no envidie lo del impío, no envidie lo de aquel que no tiene temor de Dios, aquel que no tiene su relación con Dios. No lo envidie, simplemente no lo envidie porque él está en otro, su pensamiento, su cabeza está en otro lado. Nosotros ya hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Entonces es algo bastante distinto. Dice el 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Dice, y en Marcos 6:48, la primera parte, como que profundiza más un poquito en esto y dice, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Entonces, no vemos que acá en una situación como tan simple, vemos que no fue como, ay, ya, ellos eran los apóstoles de Jesucristo, entonces todo súper bien, súper fácil. Sí, no, el Señor les mandó un vientico para que los empujara hasta Capernaum, no, porque eso no es la realidad. Y hay muchos lugares donde se está predicando este tema de la prosperidad. Venga a Dios y usted va a ser feliz, todo le va a ir bien, usted va a tener dinero, cuando es una gran mentira, porque vemos incluso en esta situación que estaba Jesucristo ahí hecho hombre, donde a ellos les costó llegar a Capernaum, ¿sí? Tuvieron su momento de tempestad. Nosotros también vamos a tener nuestros momentos de tempestad, ¿sí? Nosotros vamos a tener esos momentos donde el Señor va a forjar nuestro carácter, quitar cosas, ¿sí? El Señor a veces nos pide que entreguemos cosas que nos cuestan también, pero que son cosas que están estancando nuestra relación con Él, que no nos permiten avanzar con Él. Entonces, dice en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí? Podemos estar en la situación más compleja, pero como lo veíamos antes, tenemos su mirada en nosotros, no estamos solos, ¿sí? Y el Señor también a veces hay decisiones que tomamos y que tienen sus consecuencias. Eso es una verdad absoluta, ¿sí? Y a veces el Señor también nos corrige, porque dice la palabra que a quien ama a su hijo lo corrige y también pueden ser correcciones, ¿sí? No es necesariamente que el Señor mande castigo, sino que Él permite situaciones. Porque ¿qué ha pasado? Yo, digamos que he podido aprender y comprender un poco que el Señor nos advierte, no te vayas con esta persona, no te metas con esta persona, no hagas ese negocio, no te vayas para tal lado, ¿sí? El Señor nos advierte, pero ya cuando nosotros tomamos las decisiones hay que asumir las consecuencias también, ¿sí? Pero vamos a tener también esa certeza de que en Santiago nos, pues que estemos gozosos en todo el tiempo porque pues estamos con Él, dependiendo, independiente de la situación que estemos. Dice en 2 Corintios 1:8-10, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Este es Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Perdón, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte.
¿sí? Entonces vemos que aún Pablo siendo Pablo, ¿sí? Porque, y los invito a que lean estas cartas, eh, porque de verdad que es muy hermoso, digamos, lo que él conocía la ley, él se la sabía, y hay muchas personas que nos pasa eso, la sabemos y sí, pero no la aplicamos. Y ahí es cuando estamos fallando. Entonces el Señor que hizo con Pablo le permitió experimentarlo a él, ¿sí? Entonces ya aquí Pablo decía, ya todo me es basura, o sea, ya todo lo demás me resbala, ¿sí? Y acá estuvo en un momento que dijo, no, ya nos morimos, ya aquí fue ya, ¿sí? Pero dice que no confiaban en ellos, sino que en Dios estaba su confianza y eso les daba paz de estar en esas circunstancias, ¿sí? Porque dice que Él nos librará de la gran muerte, ¿sí? Este cuerpo va a quedar acá, pero vamos a tenemos la esperanza de una vida eterna. Dice Juan en el 6:19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Yo cuando estaba organizando esta diapositiva, yo me imaginaba eso y también hubiera sido como, ay, hay alguien ahí caminando, o sea, bien, bien, ¿qué? Bien curioso y bien, no sé, también me habría asustado, la verdad. Dice Mateo 14:26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Entonces, dice, entonces ellos pues estaban en lo suyo, estaban remando, tratando de llegar a Capernaum, ¿sí? Ellos estaban en lo de ellos y ellos, pues el Señor permitió que ellos estuvieran en esa situación, ¿sí? Y de todas formas, dice en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, a veces no entendemos el actuar. O sea, uno podría decir, ay, el Señor que no se subió a la barca con ellos y se fue con ellos, ¿cierto? O sea, mi lógica, mi mente me dice eso. Pues sí, o sea, si uno está con un grupo de gente, uno no, ay, vaya, sí, es como raro. O sea, yo les llego después, no, ¿sí? Pero así es el Señor. Él no obra como nuestra mente cree que debe obrar, ¿sí? Entonces acá en Génesis, o sea, a mí me encanta la historia de José, toda la vida me ha parecido muy curiosa exactamente por eso, porque si ustedes van a Génesis, José cuando estaba más joven soñaba que él era una estrella, tuvo dos sueños donde su familia, la interpretación era que su familia se inclinaba ante él y todos se rieron, fue como decir, bueno, sí, ok, hasta el papá, así que lo quería tanto, no, o sea, como deje, parafraseando, ¿no? Deje el show. Pero, pero vean, si vemos la historia de José, todo lo que tuvo que pasar para que el Señor lo pusiera en esa posición, ¿sí? O sea, desde que, y decía un comentarista, a José no, si le hubieran preguntado, ¿usted hubiera querido que sus hermanos lo vendieran? Yo creo que él fácilmente hubiera dicho, no, ¿sí? Pero el Señor utiliza cada circunstancia, cada situación con un propósito. Pero cuando nos aferramos realmente a Él, cuando pedimos su dirección, cuando estamos atentos a obedecerle, esa situación pasa más fácil, ¿sí? No es color de rosa, pero es más llevadera, porque ya tu mente está pensando en otras cosas también y tu corazón también estás en la esperanza eterna. Dice también, hablaban también de Moisés, ¿sí? Moisés, yo creo que jamás, jamás, o sea, él estaba muy cómodo en su palacio, yo me lo imagino, pues era uno de los príncipes de Egipto, o sea, él estaba muy bien, pero pues a raíz de lo que sucedió y bueno,
pero el Señor lo llevó a esa intimidad en la zarza ardiendo y le dijo, venga que yo tengo un llamado para usted. Y créalo que todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito y no estamos aquí por, ay, sí, porque mi papá y mi mamá, no, todos estamos aquí porque el Señor algún propósito tiene en nuestras vidas. Ya depende de nosotros cumplir con ese llamado, así como le hizo Moisés, que, ay, no, pero es que yo no sé hablar bien, no, tranquilo, yo le voy a poner a alguien, ¿sí? El Señor siempre tiene la manera, pero cuando nosotros lo dejamos actuar a su manera, no a la nuestra, ¿sí? Dice en Romanos 8:28, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Y este versículo especialmente me encanta porque en esos momentos donde nada parece tan chévere, lo recuerdo y simplemente pues voy al Señor y le pregunto que para qué estoy en lo que estoy, qué es lo que yo debo cambiar, qué debo hacer, mejor dicho recordando esto y este ha sido rema en esta última temporada porque sé que todo lo que él hace es lo mejor para mí. Puede que yo no entienda ahorita y ya me ha pasado antes que no entiendo, pero cuando pasa el tiempo digo, ah, ok, era para esto o era para aquello. El Señor va mostrando a su debido tiempo también. Dice el 20, más el que les dijo, yo soy. Más, perdón, más él les dijo, yo soy, no temáis. Alguien que me ayude con Isaías 41:10, por favor. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias. Y qué bonita porque es una promesa que aún se mantiene, ¿sí? Él les dijo a ellos, él les dijo a Isaías también y a su pueblo, y hoy nos lo está diciendo a nosotros. Él es nuestro Dios, cuando le permitimos y cuando lo aceptamos como nuestro Dios, ¿sí? Y dice que no tengamos miedo ni que nos quedemos a mitad de camino porque Él está con nosotros y que Él nos va a ayudar. No es en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas nada podemos hacer. O si lo hacemos, va a ser por un momento nomás. Todos tenemos luchas, todos tenemos debilidades, las conocemos. Hay unas que incluso no las terminamos de conocer porque el Señor nos conoce más. Pero cuando nosotros nos afianzamos en Él, nos aferramos a Él, Él nos da las fuerzas para continuar. Y me encanta al final también que dice que siempre nos va a ayudar. No dice, ay, mientras usted, no, siempre, siempre nos va a ayudar y siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. ¿Alguien que me ayude con Deuteronomio 31:8, por favor? Amén, amén. Dice Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Entonces, eh, acá el Señor también pues vuelve y repite lo mismo, ¿no? Y hay muchísimas citas donde el Señor nos recuerda que no debemos tener miedo y que debemos recordar esto, que Él está delante de nosotros. Lo repito, siempre y cuando nosotros le demos ese primer lugar, siempre y cuando nosotros le permitamos a Él obrar en cada uno de nosotros. Y acá pues se los dice a ellos también, ¿no? Les dice, soy yo, calma, no teman. Dice el 21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y en Marcos 6, 51, 52, profundiza un poquito más y dice, subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces, vemos que ellos lo ven, bueno, él se sube a la barca y ellos aún siguen aterrados porque ellos todavía aún no entienden lo de los panes, pero si recordamos, él ya había hecho otros prodigios, otros milagros, ¿sí? Pero su corazón estaba tratando de buscarle la lógica y a veces nos pasa eso.
buscamos la lógica de las cosas que no tienen. Ayer, antier me pasó. Estaba en un lugar y yo, ay, Señor, no quiero caminar. Fue una bobada, pero para mí fue, wow, ¿me escuchas? Yo, ay, Señor, no quiero caminar. ¿Por qué no me mandas un carro y que me lleve hasta mi casa? Justamente salí del lugar cuando me pitó una persona que hace mucho rato no veía y que no, o sea, yo dije, es Dios, porque no fue una simple coincidencia, no. Y llega y me dice, ay, ¿para dónde vas? Y yo, ay, para mi casa. Ah, ok, te llevo. Y yo, ay, gracias, Señor. Entonces, entonces sí, y dice que el Señor que seamos como niños, ¿sí? ¿Y qué pasa con los niños? Los niños todavía tienen cierta, porque vienen con pecado. Todos, dice la palabra que todos venimos con pecado, pero ellos tienen cierta inocencia, donde aún tú le dices que el ratón Pérez existe, que Santa Claus existe, y ellos lo creen. Así debemos ser nosotros, con el Señor, ¿no? Claro, con el Señor, no con cualquier persona, sino con el Señor y lo que Él nos habla en su palabra. Debemos creerlo. Porque, digamos, para que no nos suceda lo que en ellos estaba pasando, ¿sí? Ellos todavía no entendían lo de los panes y yo me imagino que estaban diciendo, pero si eran 5, pero sí, pero cómo hizo, pero cómo los cortó, pero cómo, ¿sí? Y a veces eso puede ser piedra de tropiezo para nuestra relación con Dios. El que nosotros, Señor, necesita, ay, no, estoy pasando por eso, pero lo puedes solucionar de esta manera, pero y si yo hablo con tal persona, y si yo voy a tal lugar, y no dejamos que el Señor actúe, ¿sí? Yo le decía a alguien en alguna conversación, yo le decía, si a usted le dicen, vaya y haga tal diligencia, no, pero ¿sabe qué? Mejor hágala así. No, pero váyase por tal lado. Mejor vaya, coja tal transporte. Usted al fin se aburre y no hace nada. Y eso pasa con el Señor. El Señor dice, pues si no creen, o sea, yo no voy a orar. ¿Sí? Dice en Filipenses 3:14, sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces, ellos acá en la segunda parte, perdón, del 21 dice, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Entonces, cuando el Señor aborda, llegan de uno, ¿sí? Y a veces retrasamos bendiciones, a veces retrasamos procesos por no permitir que el Señor obre, por no creer que Él va a obrar, ¿sí? Entonces, en Filipenses dice que el premio pues que el Señor ya nos ofreció y ya nos brindó, que es la vida eterna, ¿no? Y esa es nuestra meta. Mi meta es estar con el Señor así cara a cara. Yo sí tengo curiosidad de verlo cómo es. ¿Sí? Entonces, es eso, es mantenernos también en el Señor. En Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y es que es muy bonito porque lo primero que a ti se te trastorna cuando estás preocupado es el sueño. O duermes poco, o duermes mucho, pero duermes pero no descansas, o duermes un par de horas, te despiertas, das vueltas, ¿sí? Pero cuando tú estás en esa intimidad y en esa relación y crees que Dios va a obrar, tú dices, bueno, señora, aquí dejo este asunto en tus manos, te lo entrego y hasta mañana. También me pasó una pequeña anécdota rápida. Necesitaba un dinero porque de verdad que no tenía nada, nada, nada. Y yo me acordé de este salmo, el Señor lo trajo a mi memoria, y yo dije, bueno, Señor, tú sabes cómo estoy y qué necesito, así que hasta mañana. Y me acosté a dormir. Y al otro día alguien me llamó y me ofrendó algo también. Me dijo como, no sé, el Señor me inquietó a mandarte algo. Vale, ya. Para las personas nuevas, entonces vamos a ingresar por el mismo link para continuar. Amén, familia. Voy a darle el empujoncito aquí, pero ustedes regresan. Dale, vamos al 22. El día siguiente la
gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido. Y hay gente que siempre está ahí como pendiente, ¿no? Y pues eh, estuvieron pendientes en ese momento, pues actualmente también la gente está pendiente. Entonces, dice en 2 Corintios 5:20, así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Entonces, así como la gente se dio cuenta que Dios no se había subido a la barca con ellos, así la gente se da cuenta si nosotros realmente andamos en el Espíritu, si realmente tenemos una relación con Dios, si realmente somos unas criaturas nuevas, ¿sí? La gente se está fijando en eso y aún más en este tiempo es donde nosotros debemos andar con pies de plomo porque, ¿cómo decirlo para que no suene como tan maluco? En estos momentos es donde más la iglesia ha sido vituperada y por unos pocos pues estamos como todos ahí en el radar, ¿no? Estamos como, ay, y siempre, o sea, no sé, a mí últimamente, no, soy cristiana, ay, yo conocí a uno que hizo esto y eso, y yo, dígale que no sea tropieza, él entiende, ¿sí? Y yo soy como, sí, no todos, pues depende de la relación con Dios, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Estemos alertas y estemos como siempre también, pues primeramente Dios es el que nos ve, pero las otras personas también ven nuestras acciones, nuestro hablar, nuestro actuar, ¿sí? Sí, el chisme, que es como así como la lucha, la mayor lucha para todo el mundo, ¿sí? Que el rajar del jefe, que son cositas que son simples, pero que pues el Señor nos llama a que las corrijamos, ¿no? Ay, que una mentirita blanca. Y aquí en Latinoamérica alguien me decía, no, tenemos que ser muy radicales, porque en Latinoamérica tenemos, y alguien me decía, pero es que tú me mientes porque si tú llegas tarde, me estás mintiendo, porque me dices que llegas a cierta hora, pero llegas más tarde. Entonces estás mintiendo y yo, ay, sí, ¿sí? Entonces, evaluemos el Espíritu Santo es el que nos convence también. Yo puedo hablar aquí muchas cosas, pero realmente el Espíritu Santo es el que nos habla a cada uno, ¿no? Dice en Éxodo 2:14, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensan matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Ay, él defendió a otro de su pueblo y él dijo, ay, aquí no pasó nada, aquí, bueno, adiós, ¿sí? Pero después estaban dos de los mismos peleando y les dice, como, venga, y acá esta es la respuesta, ¿sí? Entonces también, antes de ver a otros, veámonos también nosotros cómo estamos, en qué posición estamos, ¿sí? Hagámonos ese examen con el Señor, en qué posición estamos, cómo está nuestro comportamiento, ¿sí? Y quiénes son las personas que nos pueden estar mirando también. ¿Por qué esas personas no han llegado? ¿Con quiénes también hemos sido piedras de tropiezo? ¿Sí? A veces estamos en días que no queremos, eh, que no queremos. Es que acá hay un término que es el rancio. Entonces la mantequilla rancia, o sea, que uno no quiere ni que la vean ni nada. Entonces también es tener cuidado como en esos momentos, ¿no? Porque a veces uno ofende y ni se da cuenta tampoco. Pero pues el Espíritu Santo es el que nos redarguye y el que nos hace caer en dice en el Salmo 16, dice en el Salmo 16 que en las noches nos hace como
tener conciencia de qué pasó en todo el día también, ¿no? Y por eso es tan importante tener esos tiempos de devocional y de tiempo con Dios, de buscarlo en la noche también. Dice el 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracia al Señor. Dice, decía uno de los comentaristas que que esto era como reafirmando ese ciclón que hubo. Entonces, por ese ciclón, como que llegaron varias barcas a ese lado, a donde estaba la gente, ¿sí? Dice acá, barcas de Tiberias habían arribado en la costa este. Es una confirmación incidental de la verdad de que un vendaval había soplado la noche anterior. Y dice el 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y uno diría, ay, qué bonito, se fueron detrás del Señor. Pero el corazón es engañoso también, ¿cierto? Y dice en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. No sabemos, solo el Señor sabe qué personas lo buscan de todo corazón. Y no está de nosotros tampoco juzgar a las personas. Eso nos queda bastante mal, ¿sí? Aquí, o sea, habían varios comentaristas que decían, no, pues ellos, y uno lo que digamos que intuye, porque en la palabra, pues vimos en la parte anterior, la primera parte, que el Señor se dio cuenta, pues ya lo sabía, pero que lo querían hacer rey, ¿sí? Entonces, aquí vale ver cuál era la real intención de estas personas de irlo a buscar, ¿sí? Entonces, dice en Isaías 29:3, el Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria, ¿sí? Entonces, pasaba con el pueblo de Israel y puede pasar también con nosotros, puede pasar con la gente, ¿sí? Y puede pasar con la iglesia también, que la iglesia pues somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es de verdad nuestra motivación para buscar a Dios? No que venga y me haga un milagro y no, es que yo necesito plata y que venga y me dé plata, que no, yo quiero una pareja y venga y me dé una pareja. ¿Cuál es la real motivación de buscar a Dios, de tener esa